Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver el último de los videos con conceptos teóricos de efectos de segundo orden, el análisis de pandeo en elementos tipo columna de concreto armado o de hormigón armado. Ya hemos desarrollado previamente la parte A y la parte B. Estábamos tratando de llegar a desarrollar herramientas para analizar la tendencia al pandeo de las columnas del edificio que estamos por diseñar, y naturalmente pasamos por una etapa, los dos videos previos, que intentaban entender el fenómeno y evaluar algunas de las variables de las cuales dependía. Ya vimos que un punto importante es decidir si las columnas que estamos diseñando se pueden suponer que los nudos superior e inferior son desplazables o no. Y por otra parte estamos mirando el edificio que vamos a calcular, que ya lo tenemos prediseñado. Las estructuras reales no presentan ni empotramientos perfectos ni articulaciones perfectas. Sabemos que tienen extremos que estarán parcialmente restringidos al giro por las vigas que concurren al nudo o bien por la restricción que brinda la fundación. Si eventualmente la fundación fuera un cabezal con pilotes, podemos naturalmente pensar que es un empotramiento. Si la fundación es una platea rigidizada con nervios, con un buen suelo de apoyo, probablemente esa hipótesis sea razonable. Ahora, si la fundación es una base aislada sobre un suelo con una capacidad portante limitada, probablemente no haya una restricción severa al giro, entonces haya que analizar con más cuidado qué hipótesis planteamos. Y surgía como problema muy importante para evaluar la tendencia al pandeo de la columna de cualquiera de las del edificio que estamos analizando, la esbeltez, igual a K por L, la altura de la columna, sobre el radio de giro de la misma en ese plano, donde K era el coeficiente que tenía que ver el grado de restricción al giro de los nudos. Y para definir el valor de K vimos que no era lo mismo que la estructura fuese desplazable o indesplazable. Para estructuras indesplazables, si no queremos tomarnos demasiado trabajo, podemos asumir que K vale 1, porque siempre va a ser igual o menor que 1. Para estructuras desplazables, por el contrario, K siempre va a ser bastante mayor a 1, con una incidencia sensible frente a la esbeltez. Nosotros sabemos que en una columna genérica de cualquier nivel vamos a tener que analizar las condiciones, las luces a considerar de la columna, como la que vemos en el dibujo, y a su vez las condiciones de borde en dos planos principales. Las rigideces utilizadas en el análisis elástico de primer orden para calcular, por ejemplo, lo que vimos en el video anterior, el llamado índice de estabilidad, y luego, como veremos, la resistencia de los elementos comprimidos, deberían representar las rigideces E por I, módulo elasticidad por momento de inercia, de esos elementos, no para el nivel de carga de servicio, sino para el nivel antes de producirse la falla, la rotura para cargas mayoradas, considerando el efecto de las cargas axiales, las zonas fisuradas, el fenómeno de la duración de las cargas que ya lo evaluamos en el primero de los videos. Como alternativa para el estudio de las deformaciones y solicitaciones y las propiedades de la sección, si consideramos constantes esas propiedades en todo el elemento que estamos estudiando en esa columna de ese nivel, podemos representar al módulo elasticidad según la expresión que el código ASI 318 nos plantea como módulo secante a la curva tensiones deformaciones del hormigón, S igual a 4700 por la raíz de F'C, que es la resistencia característica del hormigón sobre probetas cilíndricas a la edad de diseño, en megapascales. Y los valores a incorporar al pórtico para evaluar surgen para vigas. El momento de inercia que se puede presumir más apropiado adoptar para ese instante previo a la falla es de 0,35 del momento de inercia de la sección bruta IG. Para columnas 0,70 de IG por efecto favorable de la compresión. Para tabiques no fisurados 0,70 de IG. Para tabiques fisurados, es decir, donde las cargas axiales no predominen, pero sí predominen el efecto de las cargas horizontales derivadas, por ejemplo, del viento, 0,35 de IG.
Y para placas planas, o entre pisos sin vigas o losas planas, 0,25 de IG. Con una aclaración que en esos momentos de inercia hay que dividir por 1 más beta D cuando actúen cargas de larga duración o para verificaciones de estabilidad realizadas de acuerdo con lo que indica el artículo que hay que consultar del reglamento respectivo. El parámetro beta D considera los efectos de la afluencia lenta, ya lo vamos a evaluar. Ahora, para el análisis de cargas de servicio, podríamos llegar a multiplicar los momentos de inercia mencionados por 1,43, considerando que el grado de fisuración va a ser sensiblemente menor. Entonces, si hemos determinado que la columna en estudio de nuestro edificio podemos, supongamos, asimilarla a un elemento no desplazable porque los nudos se van a deformar, pero se van a desplazar en un valor muy pequeño, se supone que hay tabiques que toman las acciones horizontales con una rigidez adecuada en ambas direcciones y simétricos, con un grado de simetría respecto al centro de la planta. Entonces hay métodos aproximados para definir la esbeltez de esas columnas, llamados nomogramas, como el que visualizamos, para definir, por ejemplo, el nomograma es para definir el valor de K de una columna, de un piso cualquiera de un edificio, en la dirección que estamos analizando, indesplazable. ¿Qué variables hay? Tenemos a la izquierda una columna que dice phi sub A, a la derecha una columna que dice phi sub B y en el centro una columna que dice K. ¿Cómo determinamos los valores de phi? Phi sub A es la relación de rigideces de columnas y vigas que llegan a ese nudo superior. Y phi sub B es la relación de rigideces de columnas y vigas del nudo inferior. Fíjense que phi es la sumatoria del producto de por i de las columnas sobre LC, donde las columnas que llegan al piso phi sub A es la columna de abajo y la de arriba, dividido la sumatoria de por i sobre L, las rigideces de las vigas que llegan al nudo a izquierda y derecha. En ese plano, en el plano normal, habrá que hacer un análisis nuevamente. Entonces, ese valor de phi puede oscilar si naturalmente, en función de las rigideces relativas de columnas y vigas, entre valores cercanos a 0 y valores cercanos a infinito. Supongamos que el valor de phi A nos da 0,3 y el valor de phi sub B nos da 2. Trazamos una línea recta, no es la del dibujo, disculpen, me cuesta mucho marcar, como se dan cuenta, no hace falta que se los aclare con este tipo de marcadores sobre la pantalla. Y donde cortamos la recta central de K, hemos determinado el valor de K correspondiente. Analicemos un poquito. El piso de los valores de K es 0,5 y el techo es 1. Y esto tiene que ver con que son sistemas no desplazables. Nunca K puede ser mayor que 1, ni nunca puede ser menor que 0,5. ¿Sí? Entonces, en este caso nos daría aproximadamente 0,75. En función del grado de empotramiento, que no es perfecto, de los nudos. Entonces, la variable phi es lo que acabamos de mencionar, el cociente de las rigideces de columnas sobre la altura de las columnas, dividido las rigideces de las vigas sobre la longitud de las mismas, columnas inferior y superior, vigas a izquierda y derecha, para cada nudo. Hay nomogramas también desarrollados para estructuras desplazables. Naturalmente, los valores de K son mayores que 1. El formato de ingreso es el mismo. Fíjense, phi es lo mismo. Genéricamente, sumatoria D por I sobre LC de columnas, dividido sumatoria D por I sobre L de vigas, donde L es la luz de la viga. Phi sub A superior, phi sub B inferior. Tenemos una columna a la izquierda, phi sub A, y una columna a la derecha, phi sub B. Y en el medio K. Ahora, ¿qué valores de referencia tenemos de K? Parten de un valor mínimo 1 y llegan a un valor que ya pierde sentido práctico, 20. Entonces, supongamos que el valor de phi sub A nos dio 2 y el valor de phi sub B nos dio 7. Trazamos una recta y donde cortamos al eje de K, determinamos el valor de K correspondiente para esa columna en ese plano en función de las rigideces del nudo superior e inferior. En este caso,
siempre nos va a dar mayor que 1, en particular acá, si hubiera sido una recta, que no lo es, nos da 2. El código ASCII 318 y el CIRSOC 201-2005 plantea el siguiente esquema de resolución, el diagrama de flujo, para columnas de pórticos según los sistemas sean desplazables o no desplazables. Entonces, comencemos. ¿El pórtico lo consideramos desplazable? Si la respuesta es sí, vamos por la columna de la izquierda. ¿La esbeltez de esa columna es menor que 22? Si la respuesta es positiva, es una columna de baja esbeltez, se permiten despreciar los efectos de la esbeltez y hacemos un análisis de primer orden con las herramientas que ya conocemos, diseño a compresión simple, flexo-compresión con los diagramas de interacción, etc. No, la esbeltez de la columna es mayor que 22 y el pórtico es desplazable. ¿La esbeltez es menor que 100? Sí, correcto. Entonces se nos permite utilizar métodos aproximados que los vamos a desarrollar en este video. Si por el contrario la esbeltez fuera superior, tenemos que hacer un análisis refinado P delta para cualquier valor de lambda sobre las bases de lo que hemos hablado en el primer video, que es sumamente complejo. Situación típica de este caso son pilas muy esbeltas de puentes, por ejemplo. Analicemos la otra alternativa. ¿El pórtico es desplazable? No. Se supone que hay tabiques adecuadamente rígidos, suficientemente rígidos y adecuadamente colocados en planta. La esbeltez lambda es menor que 40 o 34 menos 12 M1 sobre M2. M1 es el menor momento en cabeza y pie y M2 el mayor. ¿Y por qué está esta diferencia? Porque la esbeltez de la columna, ¿sí?, se puede inclusive permitir esbelteces mayores en estructuras no desplazables en función de la magnitud de los momentos en cabeza y pie de la columna. Si fueran de signo inverso, ¿sí?, el factor sería una suma y a lo sumo podemos llegar a 40, donde ese término puede sumar 6 valores. Lambda siempre tiene que ser menor que 40. Si eso ocurriese, podemos ignorar los efectos de la esbeltez y hacer un análisis de primer orden, como vimos en flexión compuesta, en los videos de flexión compuesta. Si no ocurre eso, la pregunta es, ¿la esbeltez es menor que 100? Supongamos que sí, que es lo habitual. Podemos utilizar métodos aproximados que los vamos a desarrollar en este video. Si la respuesta es negativa, es una columna de gran esbeltez y hay que hacer un análisis P delta que incluya todas las variables a contemplar y nuevamente recalco, es sumamente complejo para ambos casos. Entonces, desde el punto de vista práctico, para lambda menor que 40 para estructuras no desplazables o lambda menor que 22 para columnas desplazables, la diferencia en el efecto de segundo orden y despreciar el mismo sería la línea punteada y la línea llena, es muy baja y por lo tanto la pérdida de capacidad de carga de la columna es despreciable. Si las esbelteces en ambos sistemas son mayores pero menor que 100, lo que va a ocurrir es que la falla se va a producir con una relación cargas-momentos que no sigue la ley de primer orden MP por E, sino MP por E más delta, y va a terminar fallando cuando corte el diagrama de interacción de esa sección en forma aislada. Son columnas de esbelteces medias, ¿sí?, donde la falla se produce por agotamiento de los materiales, hormigón en compresión o acero en tracción. Y se permiten métodos aproximados. Si por el contrario la esbeltez de la columna es mayor que 100, hay que aplicar métodos rigurosos que no presupongan el tipo de rotura, es decir, la falla seccional, porque puede eventualmente presentarse la pérdida de equilibrio, como ya lo hemos evaluado, es decir, la falla de la columna sin cortar el diagrama de interacción. Entonces se requiere un análisis de segundo orden más exacto y en ese sentido el código ASCII 318 solamente enuncia lo que habría que considerar, pero no plantea un método de resolución. Eso queda a manos del proyectista. ¿Cómo resuelvo el problema desde un punto de vista práctico? Tal cual lo hemos venido mencionando. Nosotros tenemos este tema que es, tenemos que diseñar columnas de una estructura de edificios aporticada de hormigón armado,
y quedarnos tranquilos que hemos verificado adecuadamente el sistema que no sea inestable globalmente y las columnas individualmente que tampoco lo sean. Posibles planteos simplificados para la solución, para lambda menor que 100 tenemos. Analicemos las dos vías de resolución. La izquierda. Aplicar un procedimiento simplificado para la estructura en su conjunto, ¿sí? Hoy en día es muy simple hacerlo, planteando como hipótesis simplificativas considerar una rigidez E por I reducida equivalente para los diferentes elementos, considerando ese valor constante a lo largo de todo el elemento, ya sea una viga o columna, y calculando las solicitaciones con cargas mayoradas con una resolución P delta iterativa del programa. Muchos software permiten la resolución P delta, la mayoría de los software, y entonces lo único que tendríamos que hacer en las rigideces de los elementos del pórtico, acordarnos de utilizar la tabla que vimos, reduciendo las rigideces de vigas y columnas, considerando que la situación es cercana a la rotura. Y hacer una resolución no de primer orden, sino lineal y elástica, pero de segundo orden, que vaya iterando hasta lograr el equilibrio o eventualmente no. Es un enfoque y una forma de abordarlo hoy en día muy simple y que nos permite inclusive independizarnos del concepto de si son desplazables o no los elementos, ¿sí? Y asimismo nos permite hacer un análisis global de toda la estructura y no solamente de las columnas, sino también de las vigas que concurren a ese nudo de la columna, que también sufren una amplificación de momentos, o deberían sufrirla por efecto de la amplificación de momentos en la columna. Con respecto al camino de la derecha, sería analizar la columna, extraerla de la estructura del edificio y analizarla como un elemento aislado, y aplicarle el llamado método de amplificación de momentos. Recuerdan que en el segundo de los videos hicimos una demostración algo tediosa, pero necesaria, donde el momento de segundo orden era igual al momento de primer orden por un factor delta de amplificación. Hicimos los desarrollos que lo justificaban, pueden ver el video anterior si no lo recuerdan o si no lo vieron. Entonces estamos asumiendo o presumiendo que la rotura del elemento se va a producir por agotamiento de la sección, ya sea en el hormigón o en el acero. Son los dos esquemas de abordaje del problema. Naturalmente ahora vamos a detallarlos. Entonces, supongamos que tenemos una columna con una carga aplicada con una excentricidad de primer orden E y se deforma bajo la carga con una deformación delta. Las solicitaciones de primer orden en la columna son P sub A y M1. En negro tenemos el diagrama de interacción de la sección que hemos diseñado. Si despreciamos el incremento de las deformaciones de segundo orden, entonces el valor de P sub A es el que es marcado en verde, ¿sí? Y señalado en amarillo. Ahora bien, por efecto de los fenómenos de incremento de deformaciones, lo que tenemos es que haciendo el análisis P delta correspondiente, en cualquiera de los caminos, ignorando el fenómeno de segundo orden, la falla de la columna se va a producir en A con una carga axil PA y un momento M1. Ahora, si consideramos esa situación que es lo más real, para esa sección dada mediante ese diagrama de interacción con armaduras AS en la columna, lo que tenemos que diseñar esa columna con un esfuerzo P igual a P sub A y un momento MC igual a M1 más delta M. Si no tomamos en cuenta esa consideración, nuestra columna, por efecto del segundo orden, va a fallar para una carga no PA, sino P sub B menor que la prevista, asociado con un momento M2 mayor que M1 que no está marcado en el dibujo. ¿Cómo podemos lograr que
la columna que estamos estudiando sea capaz de tomar la carga P sub A requerida y el momento MC de primer orden más segundo orden. Bueno, nos desplazamos en horizontal a partir del punto A hasta cortar un nuevo diagrama de interacción con una armadura S1 superior al punto A'. Ese punto A' va a ser la conjunción de PA con MC, que es el momento de segundo orden. Moviéndonos en horizontal por PA y en vertical con MC, determinamos un punto A'. El diagrama de interacción que pase por ese punto A', AS1 mayor que AS, va a ser la armadura a colocar, considerando una ruptura seccional, y que está evaluando el problema de segundo orden. Si lo omitimos, la situación que vamos a tener en nuestra columna es que la carga última de la misma no va a ser PA, sino va a ser PB menor. Entonces, el método de amplificación de momentos MC, según se trató previamente para esbelteces pequeñas y medias, el incremento del momento de la pieza por efecto de segundo orden se traduce finalmente en una falla de los materiales, cuando la curva P delta interceptaba el diagrama de interacción. Llegando al punto B, la falla se produce por una combinación de solicitaciones P última y M última C, donde MC es igual al momento de primer orden M por delta, ¿sí? Y MC siempre es mayor al momento mayor, el de M1 y M2 de pie y cabeza de la columna. Entonces vamos a plantear el método de momentos amplificados para columnas de estructuras no desplazables que plantea el Código ASI 318-2005 o nuestro reglamento, válido para esbelteces menores que 100. Estamos analizando de los dos esquemas de izquierda y derecha el de la derecha, pero para estructuras no desplazables. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos las cargas axiales y los momentos en los extremos de las columnas con un análisis elástico de primer orden, utilizando para estimar las rigideces la tabla A que vimos, donde se reducían las rigideces de las vigas y las columnas, y así obtenemos P último, M1 y M2, donde M1 y M2 son los momentos en pie y cabeza de la columna. Segundo, determinábamos el factor de amplificación de momentos que vimos como de dónde surgía en el video anterior, delta, que era igual a Cm. Recuerden que tenía que ver con el signo, la existencia de momentos en pie y la cabeza de la columna y el signo de los mismos, sobre 1 menos P último sobre 0,75 de PC, siempre mayor o igual que 1, y PC es la carga crítica de pandeo de Euler. 0,75 es un factor de reducción de rigidez para obtener una estimación conservadora de la carga crítica. Entonces, el segundo paso es evaluar el factor de amplificación de momentos. Recordando M0,6 más 0,4 de M1 sobre M2, M1 es el menor momento en la cabeza y pie y M2 el mayor o igual que 0,4. Y la carga crítica de Euler era pi cuadrado E por I sobre LK al cuadrado. El tercer paso es calcular el momento amplificado de MC igual a delta por M2. Ahora, cuando determinamos la carga crítica de pandeo de Euler, para evaluar la rigidez C por I, tenemos que ser más precisos que lo que utilizamos para el pórtico globalmente. No utilizamos la tabla que vimos, sino las expresiones que vamos a ver a continuación. Hay varias expresiones alternativas. Una de ellas es la 1, E por I se puede plantear como 0,20 del módulo de elasticidad del hormigón S por IG, módulo de hormigón bruto, más ES, módulo de elasticidad del acero, por ISE, sería el momento de inercia, aplicando Steiner, de las armaduras, ¿sí? AS y AS', suponiendo que sean distintas en ambas caras, de las armaduras de la columna. Esto presupone que hemos hecho un predimensionado de la misma, sobre 1 más beta D, donde IS es el momento de inercia de las armaduras respecto del baricentro de la sección transversal, y beta D tiene en cuenta las deformaciones por fluencia, es 1,20 de PD más 1,20 dividido 1,20 de PD más 1,60 de PL, ¿sí? Tiene en cuenta, reduce la rigidez en función del efecto de la fluencia lenta y la intensidad de la misma, por eso PD es el numerador y la total es el denominador.
¿Qué pasa? Habitualmente no utilizamos esa expresión, la 1, porque nosotros no conocemos todavía las armaduras, entonces difícilmente podamos evaluar el momento de inercia de las mismas. La expresión 2 es una expresión simplificada que no considera el efecto justamente positivo de las armaduras y plantea que E por I es igual a 0,4 dC por IG sobre 1 más beta D. Ahora sí que conocemos todo, ¿sí? El módulo de elasticidad del hormigón lo conocemos, y G es la inercia bruta de la sección, y beta D la determinamos. Y acá tenemos solamente al pie los gráficos de los diferentes valores que puede adoptar CM, 1, 0,6, 0,4 en función del signo y la magnitud de los momentos en cabeza y pie de la columna. Esta segunda forma de evaluar E por I es la más frecuente de utilizar y la más simple. Con respecto a la influencia de beta D, recordar el primer video que vimos, la influencia del efecto de creep o fluencia lenta en la resistencia final de la columna. Entonces, como resumen, podemos definir el valor de E por I para la columna individual para definir la carga crítica de Euler, considerando la fisuración, la fluencia lenta y la no linealidad del hormigón. Para pequeñas relaciones de excentricidad y altos valores de carga axial, los valores de E por I son los dos que mencionamos, y si beta D es igual a 0,6, se puede usar a una más simplificada aún, que es 0,25 dC por IG, ¿sí? En el caso de que beta D sea aproximadamente 0,6. Para los edificios habituales de departamentos o oficinas, beta D usualmente está algo por encima de 0,6, está cerca de 0,7. Tenemos que verificar asimismo que el momento mínimo de diseño M2 sea por lo menos superior a PU por 15 más 0,03 por H, donde H está en milímetros. ¿Qué estoy queriendo considerar con esto? El término entre paréntesis es una excentricidad y PU es la carga. Ese término entre paréntesis define la llamada excentricidad accidental. Si en teoría no hubiera momentos, tenemos que considerar que en forma práctica sabemos que siempre hay excentricidades accidentales presentes. Se la acota de esta forma. Finalmente se resuelve según lo visto en flexión compuesta, por ejemplo con los diagramas de interacción que vimos en los videos de flexión compuesta, con los valores de P último y MC. Y se controla que M1 y M2 sean mayores o iguales que M2 mínimo. Si la columna está solicitada a momentos según ambos planos principales, en ambos ejes principales, los momentos respecto de cada eje se deben amplificar en forma separada como hemos planteado, ¿sí? Y luego diseñar a flexión compuesta oblicua la columna con ambos momentos amplificados. Ahora bien, ¿cuál es el posible enfoque simplificado para columnas pertenecientes a pórticos desplazables, donde la esbeltez es menor que 100? Vamos a plantear entonces momentos amplificados para pórticos pertenecientes a sistemas desplazables. Una columna que pertenece a un sistema desplazable va a presentar una carga crítica de pandeo PC que es bastante menor que una igual, idéntica, que pertenezca a un sistema estructural que sea indesplazable. Esto basado en que el factor de longitud efectiva K es menor para los sistemas no desplazables. Es menor para los sistemas no desplazables, correcto. Las columnas que presentan desplazamiento lateral en general no están aisladas, forman parte, con la losa de hormigón in situ maciza, de un sistema estructural donde esas losas vinculan las cabezas de las columnas en ese plano. Por lo tanto, el desplazamiento lateral de un piso involucra a todas las columnas de ese nivel, que hay que estudiarlas ya no en forma individual, sino en forma conjunta para estudiar el efecto, cuando estudiamos sistemas desplazables. Y por otra parte, siempre es posible que una columna sea muy esbelta y que pertenezca a un pórtico no arriostrado, desplazable, y que esta columna presente la tendencia a pandear de forma individual bajo cargas gravitatorias. Esto genera la necesidad de amplificar momentos originados por cargas gravitatorias sin desplazamiento lateral. Entonces el método simplificado del código ASI 318 nos dice:
La esbeltez máxima de las columnas del sistema es menor que 100. Bueno, usted debe analizar la estructura bajo dos sistemas de cargas separadas, señor. El A es un sistema de cargas que no producen desplazamientos laterales considerables, tal como las cargas gravitacionales derivadas de D y de L, M sub ns. Y el B es un sistema de cargas que generan sí desplazamientos laterales importantes, por ejemplo la acción del viento, con el subíndice ms. O sea, subíndice no desplazable ns, desplazable s. Dado que los momentos gravitacionales amplificados y los momentos por desplazamiento lateral amplificados en general no se presentan como vimos en la misma sección, para las columnas no desplazables estaba cercano al centro de la columna de la altura y para los sistemas desplazables en los nudos, se establece que no deben amplificarse momentos para cargas gravitacionales cuando se consideran momentos por desplazamiento lateral. Entonces la ecuación de amplificación de momentos de diseño, el momento de diseño en pie y cabeza de la columna sería M1 y M2 es igual a M1ns, el momento que obtenemos de la resolución de primer orden del pórtico, más delta factor de amplificación de momentos por M1s, el momento que surge en el pórtico, en el elemento en cuestión, debido a las cargas horizontales. Y M2 es lo mismo, M2ns, derivado de D más L, más delta, factor de amplificación, por M2s. O sea, amplificamos los momentos que surgen del análisis de las cargas horizontales. Entonces, repasando, M1ns y M2ns son los momentos mayorados en ambos extremos, debido a cargas que no generan un desplazamiento lateral apreciable, obtenidos mediante un análisis elástico de primer orden. Recordemos, afectando las rigideces. Y M1s y M2s son los momentos mayorados en los extremos originados por un sistema de cargas que sí van a producir un desplazamiento lateral importante, obtenidos igualmente con un análisis elástico de primer orden. Nos falta definir, para tener resuelto el problema, cómo abordamos delta S, el factor de amplificación de momentos en el caso de pórticos desplazables. Bueno, repasando entonces, la estructura real es la de la izquierda. Subdividimos en un estado de cargas que serían cargas gravitatorias, MNS, y un sistema de cargas que son las cargas horizontales S. Respecto de cómo obtenemos el coeficiente de amplificación de momentos, se plantean tres variantes en el código ASCII 318 para calcular el coeficiente de amplificación de momentos debido a MS. La primera es creo que la más simple. Los momentos en los extremos de las columnas se calculan en forma directa, utilizando un análisis elástico de segundo orden con las rigideces para columnas, vigas y tabiques dadas en la tabla A. Es de las dos columnas de izquierda y derecha que vimos al comienzo de todo, es la opción de la columna izquierda. Esta opción es muy simple de aplicar con los software de cálculo disponibles en la actualidad y tiene muchísimas ventajas. Es más rápida, es más simple, evaluamos todos los elementos en forma integral y evaluamos también el efecto de amplificación de momentos sobre las vigas que concurren al nudo, ¿sí? Y a su vez, si la estructura tiene efectos torsionales importantes, lo va a detectar el programa y lo va a considerar en las solicitaciones que nos devuelve. Como una alternativa aproximada al análisis de segundo orden, podemos expresar delta S como 1 menos 1 sobre 1 menos Q, donde Q es el factor que habíamos determinado previamente. Esto es válido siempre y cuando el factor de amplificación de momentos no arroje valores mayores que 1,50, recordando que Q era el índice de estabilidad, ¿sí? La sumatoria de P último por delta 0 sobre BU por LC. Tal cual lo vimos anteriormente. Sería la segunda opción. La tercera alternativa, se permite calcular el coeficiente de amplificación de momentos, delta S, como 1 dividido 1 menos la sumatoria de PU sobre 0,75 de la sumatoria de PC. Ustedes dirán, esto yo ya lo vi. Sí, es el mismo factor de amplificación de momentos de columnas no desplazables, pero ahí aparece no sumatoria de PU sino PU y no sumatoria de PC sino PC. ¿Está bien? Pero acá, como al ser el sistema desplazable, influyen
la capacidad de carga de todas las columnas del nivel, se hace la sumatoria de cargas últimas y la sumatoria de cargas críticas. La ecuación vista finalmente permite arribar a momentos M1 y M2 de diseño, que es igual a M1NS más delta S por M1S, y lo mismo con M2. Haciendo la consideración de que los máximos momentos en columnas de pórticos desplazables ocurren en los extremos. Ahora, como dijimos anteriormente, puede ocurrir que haya alguna columna particular de ese sistema desplazable muy esbelta y muy cargada, y que tenga tendencia a pandear entre el nudo superior e inferior. ¿Cómo lo detectamos? Si el cociente de LU sobre R, esbeltez, es mayor que 35 sobre la raíz de P última sobre F'C por AG, si eso ocurriese con las unidades correspondientes, entonces hay que hacer una adecuación a la ecuación que vimos, y para realizar esta verificación se utiliza el factor de amplificación de pórticos indesplazables y la columna se diseña para una combinación última de cargas PU y MC, donde MC se calcula tal cual lo vimos, pero se multiplica por un factor delta NS, que es CM sobre 1 menos PU sobre 0,75 de PC, donde PU es la carga última de esa columna esbelta y PC es la carga crítica de esa columna esbelta. ¿Está bien? Cuando las cargas laterales producen desplazamientos torsionales importantes, la amplificación de momentos en las columnas más apartadas del centro de rotación o el centro de rigidez pueden resultar subestimadas mediante este método, y debe realizarse en estos casos análisis tridimensional de segundo orden de los edificios. Hoy en día, con los software de diseño, es extremadamente simple hacerlo, en forma simplificada, ¿sí? Como hemos planteado. Lo anterior, hoy en día, bueno, lo menciono acá, se puede hacer en general en los pórticos desplazables, las vigas que concurren al nudo de la columna que estudiamos. Tenemos que diseñarla para los momentos amplificados en los elementos comprimidos que concurren al nudo. ¿Por qué? Porque si la columna no consideramos la amplificación de momentos, las vigas concurrentes al nudo, no consideramos la amplificación de momentos de las columnas, se pueden formar rótulas plásticas prematuras en las vigas que van a reducir la rigidez del sistema y incrementar la longitud efectiva de las columnas y reducir la carga crítica de pandeo. Por eso el enfoque tridimensional de segundo orden simplificado, como lo hemos planteado, creo que es el más adecuado. Ejemplo de una estructura asimétrica de muy pocos niveles, porque solamente les quiero mostrar cómo trabaja el sistema de tabiques en rojo, vigas en amarillo, columnas en verde, losas en gris, cargas horizontales simétricas, deformada a la izquierda asimétrica, ¿sí? Este sistema es desplazable, evidentemente, y el efecto del giro no es despreciable. Entonces habría que abordarlo mediante un modelo tridimensional. Finalmente, nos dice el Código ASI 318-2005 que hay que establecer restricciones para pórticos desplazables con el objetivo de evitar el pandeo lateral de todo un piso bajo cargas gravitacionales solas o bien el pandeo global de la estructura. ¿Sí? Que lo decía Leonhard en su momento, solo un ingeniero de poca experiencia puede plantear, Leonhard decía esto, una estructura para tomar cargas horizontales solo constituida por un sistema aporticado o sistemas aporticados. La verificación a realizar depende del método utilizado para el diseño de los elementos comprimidos de la estructura desplazable. Esto según la versión del Código ASI 318-2005. Entonces, como vimos, hay tres modos de abordar el método de amplificación de momentos, A, B o C. Cuando utilizamos el método A, se calculan los desplazamientos laterales de primer orden y de segundo orden con la relación 1,4 veces D más 1,7 de L sobre cargas, más la carga horizontal aplicada en la estructura, debiendo cumplirse que el desplazamiento para cargas amplificadas delta sobre el desplazamiento de primer orden delta 0 no sea superior a 2,5. Cuando se utiliza el método B, el valor de Q no debe ser mayor que 0,6.
Y cuando se utiliza el método C, el coeficiente de amplificación de momentos calculado con la combinación 1,4D más 1,7DL no puede exceder el valor delta S 2,5. Entonces, estas son formas indirectas de evaluar la inestabilidad global del sistema. En las actuales versiones del código de referencia, ¿sí? ASI 318-2014, en realidad la última es del 2019, se enfoca esta verificación global de otra forma, ¿sí? Tratando de controlar la pérdida del equilibrio global, que es lo que le pasó a nuestro pobre amigo aquí. Entonces, en la sección 626 limita los momentos totales, incluyendo los efectos de segundo orden, en los elementos en compresión, vigas de restricción y otros elementos estructurales, a 1,4 veces los momentos de primer orden, ¿sí? Esto debe cumplirse y indirectamente esto supuestamente nos garantiza evitar la pérdida de equilibrio global. Entonces el diagrama de flujo, por ejemplo, según la versión ASI 318-2019, sería esta la verificación correspondiente. El momento de segundo orden debe ser menor o igual que 1,4 veces el momento de primer orden. Si lo verifica, diseñó la columna con ese momento, y si no lo verificó, reviso el sistema estructural, porque el sistema estructural es muy deformable y tiene la tendencia a la falla global. Bueno, de esta forma cerramos el abordaje teórico y vamos a realizar un video de aplicación práctica de lo que hemos visto en unos días más. Gracias.